Levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en tu boca y él le dirá a todo el pueblo lo que yo le ordene. Estudiemos juntos Deuteronomio capítulo 18. Felicidades, qué bueno que sigues estudiando la palabra de Dios. No te olvides, lo único valioso e importante es que tú abras la Biblia y que tú ores y le pidas al Señor que te hable a través de su palabra. Y que cuando termines de leer la Biblia, abras tu corazón al Señor de veras con el deseo de contarle y de decirle cómo tú te sientes. Hazlo, ¿sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, nos presenta 3 temas. El primer tema tiene que ver con los sacerdotes y levitas, del versículo 1 al versículo número 8. Lo primero es recordarles que los levitas y sacerdotes no tendrían posesión en la tierra, versículo número 2. Ellos no iban a tener tierras y no iban a tener una herencia, sin embargo, su herencia sería Jehová. Y mis amigos, nosotros ya hemos aprendido esta lección. Nosotros también pedimos que más allá de las posesiones económicas y materiales y toda la riqueza en la salud, que es una gran riqueza cuando se posee la familia también, por supuesto, nosotros sabemos y queremos que nuestra herencia sea Jehová, porque cuando Jehová es nuestra herencia, todo lo demás son bendiciones. Pídele al Señor esta mañana: Señor, yo quiero que tú seas mi herencia, quiero que tú seas mi posesión, porque si tú estás en mi vida, todo lo que me acontezca siempre será lo mejor para mí. Muy bien, entonces se les dice, como ellos no tienen herencia, tienes que recordar que hay ciertas ofrendas, versículo 3 y 4, que ustedes les van a entregar a ellos. Y mis amigos, recordemos, había un plan muy organizado para esto, es decir, los levitas, acuérdate, ellos eran la tribu de Leví, ellos se les dieron ciudades, si no recuerdo creo que son 48 ciudades en las que iban a estar distribuidos en todo el territorio. Entonces, como iban a estar distribuidos en todo el territorio, allí cerca los israelitas podrían llevar sus ofrendas y sus diezmos a esos levitas. Ellos de ahí se iban a sostener. Los levitas, al estar cerca del pueblo, enseñarían, instruirían y por supuesto también serían como los guías espirituales, pastores espirituales. Pero a su vez estos levitas mandarían el diezmo de lo que recibieron a Jerusalén más adelante y en su momento en el santuario. Y los sacerdotes que estaban en el santuario recibirían el diezmo de toda la tierra y de eso ellos se iban a sostener. Así que lo que vemos aquí es que es un plan en el que todos estaban sostenidos de igual forma, no importa si estuvieran lo más lejanos allá en la sierra, allá metido en las montañas, o estuvieran allí en la llanura, o estuvieran en el santuario, ellos iban a ser sostenidos de igual forma. Pero también aquí dice del versículo 6 y 7 y 8, que si hubiera un levita que estando, por ejemplo, allá en las montañas y dijera, yo quiero dedicarme más, yo quiero ir al santuario y servir de tiempo completo, entonces se le dice, déjenlo, recíbanlo, denle la oportunidad de servir y también sosténganlo como a todos los demás. Lo que vemos en este ejemplo de este levita es amor incondicional y dar todo para servir al Señor. Mis amigos, nosotros también hoy podemos ver a personas que deciden ser misioneros en tierras lejanas o personas que dedican de su semana horas para ir y predicar, para ir y compartir estudios bíblicos, hablarle a otras personas, ayudarles, ayudar a los demás. Son personas que están dedicando más de su tiempo con mucho amor a Dios. También del versículo número 9 al versículo número 14 se les hace una advertencia muy fuerte: no imites las costumbres de los pueblos a los cuales tú vas a llegar. Versículo número 9, hay que subrayarlo. No imites lo que tú vas a escuchar. ¿Por qué, mis amigos? Porque el ser humano aprende a través de la imitación. El ser humano es seducido por lo que ve y muchas veces no analiza si es bueno o es malo y lo hace. Es importante que tú enseñes esto a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende viendo. Entonces aquí él debía entender que no todo lo que vea lo tiene que hacer. ¿Y a qué se refería? Bueno, en primer lugar, versículo 10, a las costumbres de adoración. En este caso, el sacrificio de los bebés
que eran quemados al dios Moloch y otro tipo de aberraciones sexuales que hacían para su adoración. No lo hagas porque son abominación. Jehová le repugna este tipo de cosas. Pero en segundo lugar también, el versículo número 10 en la segunda parte y hasta el 11, tiene que ver con prácticas. El versículo dice, la adivinación, la hechicería, interpretación de agüeros, brujerías, conjuros, y también contactar a través de mediums y tratar de invocar a los espíritus de los muertos. Mis amigos, estas costumbres se dividen básicamente en tres partes. La primera es adivinar o tratar de saber el futuro, tratar de conocer qué va a pasar. El segundo tipo de práctica sería tratar de influir, es decir, hacer conjuros, hacer algún tipo de cosas para que el futuro cambie o el futuro sea como yo quiero. Es decir, influir en el rumbo de sucesos. Y el tercero tiene que ver con consultar a los muertos. Mis amigos, esto era totalmente reprobable delante de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, el pueblo fue seducido y lo practicó. Y hoy también el cristiano se ve tentado muchas veces a confiar. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás y sus demonios. No hay ninguna forma de negarlo. Satanás y sus demonios están detrás de todo esto, aunque parezca inofensivo, aunque se diga que es magia blanca, aunque se diga que es energías positivas, lo que se diga. Esto nosotros como cristianos que amamos a Dios nos alejamos completamente. Y por supuesto también, mis amigos, si tú estás en Cristo, si tú abrazas la fe en Cristo Jesús, tú no debes tener ningún tipo de temor, no debes tener ningún tipo de miedo a estas personas, porque el que está contigo y con quien tú estás, que es nuestro Padre Celestial, es mucho más poderoso. No debes de temer, pero debes estar en Cristo Jesús, debes estar en el Señor. Así que actualmente también muchas personas y también los cristianos se involucran, por ejemplo, en la astrología, en las cartas, en la energía positiva, en brujería moderna, en espiritualidades alternativas, en yoga, muchas cosas orientales que poco a poco se van metiendo y parece que son buenas, parece que son inofensivas, pero el Señor las reprueba. Y se les dice bien claramente, ve el versículo 14, claramente se les dice, por esta razón, las naciones que tú estás expulsando de este lugar, las estamos expulsando porque ellos hacían esto, no lo hagas tú. Así que mis amigos, si todavía nosotros conservamos en nuestro hogar películas que tienen que ver con pues todo esto, con terror, con espanto, con brujería, aún las películas, aún cosas que tengas, ídolos, todo eso tienes que limpiar tu vida y tu hogar y solo reine el Rey de Reyes y Señor de Señores. También el versículo número 15 al 21 es una porción muy importante, muy interesante y muy valiosa, porque les recuerda cuando ellos estaban allá en el monte Sinaí, o monte Horeb, dijeron, mira, mejor que hable a través de ti, cuando se le dijo a Moisés, porque si nos habla Dios directamente a nosotros como pueblo, vamos a morir porque Él es muy poderoso, ¿no? Nosotros no podemos estar delante de Él. Entonces, allí nació el punto de que Dios enviara profetas. El primer gran profeta que ellos tuvieron fue Moisés. Dios hablaba al pueblo a través de Moisés. Sin embargo, aquí hay una promesa. El versículo número 18 dice que a Moisés se le dijo, voy a levantar un profeta como tú. Versículo 18, subráyalo. Voy a levantar un profeta como tú, va a ser de entre ustedes los israelitas, y voy a poner mis palabras en su boca y todo el pueblo escuchará lo que él diga. Mis amigos, ¿sabes? Esta era la promesa. Y en el Nuevo Testamento se confirma, esta era la promesa de un gran profeta que hablaría en nombre del Señor con el poder de Dios y el pueblo lo escucharía. Esta promesa se cumplió en Jesús. De hecho, hay varios versículos que yo mismo ahora que estoy estudiando esto, me sorprendo porque hacen alusión al profeta. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le dijo, a Juan el Bautista, él dijo, yo no soy el profeta. Y uno dice, bueno, pensaríamos, bueno, algún profeta está hablando. No, estaba hablando de esta promesa que dijo aquí Moisés.
se levantará un profeta. Pablo también muchas veces dijo que Jesús era el profeta del Antiguo Testamento, el profeta que dijo Moisés. Es decir, en el Nuevo Testamento se toma este versículo y se le aplica a Jesús. Jesús fue el cumplimiento de este profeta que se levantaría. Así que, apreciados amigos, aquí vemos cómo Jesús cumple con esta promesa. Jesús fue el profeta que habló y nos explicó mejor, nos hizo entender mejor la voluntad de Dios y nos explicó mejor su amor y lo que Él quiere para nosotros. Sin embargo, también hubo este cumplimiento en otros profetas, ¿no? Quizás recordarás a Elías, quizás recordarás a qué otro profeta, Jeremías, a otros profetas, los que se les ha llamado profetas mayores como Isaías, como Daniel, y profetas menores que tuvieron un ministerio más pequeño como Habacuc, como Malaquías, que hablaron en el nombre del Señor. Pero algo quiero decirte que no quiero que se te olvide. Mira, aquí dice que el Señor levantaría al profeta. Y es algo interesante porque, por ejemplo, en ese tiempo había tres instituciones. Los reyes, pero los reyes, pues Dios puso al rey y bueno, el hijo del rey sería el próximo rey y así, era por herencia. También el sacerdocio, acuérdate que eran solo los hijos de Leví los que iban a ser sacerdotes y los que por su herencia vendrían a ser los sacerdotes. Pero el profeta no, el profeta iba a ser escogido por Dios en el momento que Dios lo considerara necesario, lo levantaría. Así que mis amigos, así como ellos, nosotros tenemos hoy la palabra profética, que es la palabra de Dios en primer lugar. La palabra de Dios en primer lugar, pero también debemos saber que Dios a lo largo de la historia levantó a personas, a hombres y a mujeres, para hablar en su nombre. Y lo importante aquí es escucharlo. Vamos a orar. Querido Padre, líbranos de buscar todo lo que tenga que ver con con la hechicería, con la maldad, con todos los que practican brujerías, todo eso, Señor, aun lo que parezca inofensivo, líbranos y danos la fortaleza de depender de ti. Ayúdanos, Señor, para también escuchar tus palabras a través de tu palabra, la Biblia, y ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.